Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Es una alegría compartir con vosotros ya a nada del verano. Hoy tengo una conversación que es casi un programa para utilizar, un programa, si queréis, hasta de trabajo, de ejercicios, bastante sencillo, que unifica y reúne muchos de los vídeos, audios que llevo hechos aquí desde septiembre del año pasado, que ya son bastantes, están cerca de los 1000. Hay tanto contenido que podríamos meterlos en un bote de estos de galletas, como dice David Goggins, gigante, porque es un poco ya grande, y meter la manita, sacar, extraer una papeleta, y seguro que de ahí sale algo que sería de interés. La conversación de hoy que quiero mantener con vosotros la he titulado ¿Quieres cambiar? ¿Qué puedes hacer? Y es algo muy sencillo, porque ya aquí todos los que estáis en el canal juntos hemos pasado por un montón de experiencias de todo tipo, desde anécdotas, historias que cuentan autores, gurús, historias que cuento yo, ejercicios de respiración, de meditación. También hemos tocado la psiconáutica, la psicodelia, sobre todo los hongos psilocibios, experiencias extrasensoriales. También he hablado del tarot. Alguien nos ha contado sus anécdotas acerca del sueño, visiones, apariciones, conexiones, vamos, hasta libros de motivación, estrategias, magnetismo. Y creo que llega el momento de poder, de nuevo, porque a mí me gusta hacer eso, he de decir que a mí me pasa en mis procesos, voy a llamar formativos, de entender las cosas, que empiezo con un tema, abro el paraguas, no para la lluvia, aunque sí, algunas veces caen chuzos de punta, y empiezo a procesar el círculo de ideas sobre el tema, buscando una opinión en la contraria, no exactamente así, pero ocurre así, hasta que una vez procesado, el tiempo que me lleve, no son días, ya os lo digo, voy acabando en un esqueleto que es como la esencia de las cosas. Digamos que parto del volumen para llegar a algo minimalista, que creo que es donde está el secreto. Hay gente que por su naturaleza llega a la esencia desde siempre, la tiene en sí, y eso es una ventaja fantástica porque no da vueltas. Su tiempo de procesamiento es otro. Aquí los tiempos de procesamiento son los de cada uno y las preguntas son las de cada uno, y muchas veces cambiamos de postura, de opinión, de todo, que está fantástico. De hecho, por ahí va el camino. Mi proceso es ese, de muchas cosas, de muchos libros, de muchas ideas, del tema que sea, transitarla y llegar a una esencia, a un pilar, a unos fundamentos. Entonces, el audio de hoy, ¿quieres cambiar? ¿Qué puedes hacer? Va en ese camino. Son unos fundamentos que os voy a contar ahora, que están divididos en el pasado, en el presente y en el futuro, y que son ciertos ejercicios que podéis hacer utilizando esta plataforma, pasado, presente y futuro, de manera individual. Ya sabéis que aquí lo pregunto todo, me lo pregunto todo. He usado y uso y me he apoyado en coach. También he ido en algún momento de mi vida al psicólogo, no funcionó muy bien. Vamos, no funcionó. Aprendí cosas, no funcionó. Lo cambié por un coach emocional que sí que funcionó, una coach en particular.
He hecho cursos de meditación, he ido a charlas, he hecho retiro, lo que queráis. El camino sois vosotros. Hay gente en libros, además, que abren puertas, pero el camino es vuestro, la decisión es vuestra, es nuestra. La idea es no ser dependientes de los demás. Como dice Anthony Melo, ni siquiera de Dios. Dicho esto, quiero pasar a comenzar esos ejercicios que podéis utilizar cuando queráis y como queráis. Están divididos en 3 partes. Una es el pasado, otra es el presente y otra es el futuro. Esta línea de explicación podréis decir que es una línea que tiene mucho que ver, os parece mucho, o se asemeja mucho a la física clásica newtoniana, predictiva. Investigo eso porque sé al fin que voy a llegar. Parece así, no es así, pero comenzamos así. Igual que la humanidad comenzó así, con la física newtoniana y luego descubrió la cuántica, pues vamos a hacer el mismo proceso. El pasado. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que recomiendo aquí, y lo recomiendo encarecidamente, es que utilicéis o un cuaderno libreta. A mí me encanta tener libretas, es más, tengo libretas y tengo unos cuadernos de dibujo, lo que oís. Tengo de 2 tipos, uno que es formato A3, que es grande, grandote, y otro que es formato A4. Y utilizo lápices, bolígrafos de colores y además tengo carboncillo, como lo que utilizas para pintar si quieres ser dibujante, aprender a dibujar. Y me gusta mucho utilizar el carboncillo y esas libretas de dibujo porque primero me siento más expansivo, menos limitado, pero es una cosa conceptual mía, como que al no tener rayas, ni líneas, ni cuadros, la expresividad es mayor. Es una sensación de libertad que siento, pero es una tontería mía particular. No es ninguna tontería porque la verdad me gusta mucho hacerlo, pero es una manera. Cada uno a su línea. Yo de pequeño, como desde que iba al colegio, nos hacían hacer unos cuadernillos para escribir bien, que se llamaban Rubio, que eran una cosa, la verdad es que a mí me gustaban mucho. También tienen que ver mucho con el orden, pero me gustaban mucho. De ahí desarrollé un interés por las libretas, los notebooks, los cuadernos de dibujo, lápices de colores y todas esas cosas. Os recomiendo que tengáis uno o bien utilicéis vuestro ordenador, incluso ahora el teléfono, pues el teléfono, en el apartado de notas. ¿Para qué? Para escribir, porque vamos a escribir. Entonces, comenzando por el pasado. A la pregunta que aquí ya hemos hecho, que aquí ya he hecho, de quién eres, que os he invitado a que os la hagáis y la he invitado a mí también, yo me la hago, quién soy. No qué haces, ni cómo estás, quién eres. En algún momento de nuestra vida, cuando nos lo preguntamos, da igual la edad que tengáis, porque os aseguro que es hasta difícil responderla cuando tienes cierta edad. A los 15 es complicado, a los 30 es complicado, a los 50 sigue igual de complicada la cosa. Ya uno ve ciertas cositas, pero esa pregunta a mí me parece súper interesante para empezar el proceso. Todos, en un momento dado, al hacernos la pregunta ¿quién soy?, lo más normal es que no nos salga nada. También, en esa revisión del pasado, está la pregunta ¿dónde debería ir? Claro, si no sabes, ¿cómo vas a definir dónde quieres ir? Ya no digamos el cómo. ¿Quién eres? ¿Cómo debería empezar? ¿O dónde debería ir, perdón? ¿Y cómo debería empezar? Y para resolver esa pregunta, hemos de empezar ¿por dónde? Por el principio. ¿Y qué es el principio? Nuestro principio, el pasado. Repito, es difícil responder a la pregunta ¿quién soy?
Si no podemos responder a la pregunta ¿quién soy?, no podemos responder a la pregunta ¿dónde quiero ir? Y tampoco podemos responder a la pregunta ¿cómo debo empezar? Entonces, para empezar, hemos de empezar por nuestro principio. Nuestro principio es el pasado. Para eso os recomiendo algo muy sencillo. Coger vuestra libreta y, si queréis, yo lo que haría es seguir un sistema. De nuevo, cada uno tiene su sistema. No tiene por qué ser el mismo para todos, pero al final es un sistema. Incluso en el caos hay un sistema. Para que el ejercicio funcione, hay que repetir. Entonces, pues decidir, por la mañana a tal hora, cuando me levante, voy a hacer este ejercicio. O por la tarde, cuando llegue, voy a hacer este ejercicio. O cuando tenga un hueco en la mañana, voy a hacer este ejercicio, lo que os dé la gana. Lo primero que vais a hacer, o que yo os recomiendo, es en ese cuaderno, en ese ordenador o teléfono, empezar a escribir todas las cosas que recordéis. Para eso vais a hacer un ejercicio de memoria hacia atrás, que consideráis que han sido dolorosas, traumáticas. Es una especie de diario, pero no hay un diario de momento con detalle, no. Simplemente empezar a listar las cosas que creéis que en vuestra vida han sido traumáticas, os han causado dolor, tristeza. Este ejercicio, como seguramente habrá un montón de cosas, como es normal, podéis hacerlo. Yo os recomendaría que primero hicierais un listado, que a lo mejor con el tiempo vais añadiendo, porque no sale todo, y que luego en el proceso vayáis trabajando con cada cosa. No es un ejercicio único, es un ejercicio de ejercicios. Entonces empezáis con lo que tengáis. Imaginaros que os salen 10 cosas que recordáis que os han causado dolor, tristeza, ansiedad, lo que queráis, o trauma. Las ponéis. La semana que viene, de repente, como estás trabajando con esto y la mente se está activando, dices, hostia, me acuerdo de aquella también, la volvéis a añadir. Ok. Escribir en ese cuaderno, desde ahora hacia atrás, asuntos, causas, sucesos que os hayan causado dolor, tristeza, trauma. Después de haber hecho ese ejercicio, que os aseguro que puede ser un poquito tenso, porque igual nos hace recordar cosas que no queremos recordar, pero hay que hacerlas porque estamos aquí para ser valientes. Escogéis uno, el que queráis. De pequeño en el colegio me hacían bully y me hicieron bully durante 4 años, por ejemplo. Lo que queráis, podéis meterlo todo. Cogéis ese ejercicio, ese trauma, ese dolor, y empezáis a darle sentido al suceso. En esta segunda parte del pasado vais a recrear el acontecimiento. Ahí vais a poner, ocurría esto, aquí vamos a entrar en detalle. Había un grupo que, es más, si os acordáis de los nombres, en este caso podéis poner hasta los nombres, tal. Sucedía a tal hora durante el día. Se repetía de lunes a viernes. También había una persona que de vez en cuando intervenía para defenderme. Empezáis a escribirlo así de claro. La tercera parte de este ejercicio requiere
que escribáis cómo os sentíais. Repito el proceso. Hacéis un listado de causas que os han causado trauma, dolor, ansiedad, miedo, lo que sea. Un listado. Ya iréis rellenándolo con el tiempo. Imagínate que tenés 10. Escoges una. Me hicieron bullying. La escribes. Me han hecho bullying. Segundo. Entras a describir el detalle. Me lo hacían a tal hora, ocurría a tal hora, estaban estas personas. De repente uno aparecía que me ayudaba de vez en cuando. Tercero, describe cómo te sentías. Seguramente ese cómo te sentías es un cómo te sentías largo, porque si duró, por ejemplo, aquí 3 años o 2 años o 3 meses o lo que sea, es largo. Revisa todo ese proceso. Y escríbelo. Escríbelo. Había días que me sentía así, apagado, había días que sentía rabia. Todo lo que pongas, seguramente te van a salir un montón de cosas. Y en el último apartado vas a analizar y a escribir qué ocurría en tu vida, en toda tu vida, no solamente en ese lugar, que por ejemplo puede ser el colegio, sino en toda tu vida, en tu casa, cuando salías del colegio, ibas a otros sitios, qué ocurría. Vas a analizar y a escribir cómo estaba el ambiente que te rodeaba en esa época. Repito, listado de cosas que te han hecho daño o traumáticas, o dolor o sufrimiento, desde ahora al pasado. Revisa y escribe la situación con detalle, quién estaba, quién no estaba, qué te decían. Tercero, cómo te sentías durante ese periodo. Un día rabia, un día miedo, un día vergüenza, lo que sea. Y cuarto, analiza cómo estaba tu vida, toda tu vida, en tu casa, fuera de tu casa, cuando salías del colegio, cuando ibas a hacer deporte, los domingos, los fines de semana, qué ocurría en tu vida. Y lo escribes. Ese ejercicio lo tenéis que hacer con cada una de las cosas que hayáis determinado como trauma, dolor, sufrimiento, vergüenza, lo que queráis. Eso es el pasado. Y lo revisamos así. Muchas veces tenemos pánico, la mente es muy lista, muy inteligente y borra cosas. Borra por autómata, borra por protección también, porque la mente no penséis que todo es tan negativo, porque nada es negativo, en realidad son aprendizajes. Elimina cosas, borra cosas. Y tuve la oportunidad de conocer a una chica mexicana a la que le faltaba un dedo, tiene ahora 21 años, 22, que con 15 años en México la secuestraron, estando con su padre, para pedirle un rescate, y en el caminito estuvo un mes. En el caminito se llevaron un dedito. Y hablé con ella detenidamente de la experiencia. Me quedé fascinado de cómo había procesado con la edad que tenía, de la fortaleza con la que ha salido, y cómo me he contado que hubo un momento que su mente había literalmente borrado ciertas partes del asunto. Tenían que ver sobre todo con el dolor, sobre todo con el momento en que pasa lo que pasa con el dedo. No puedo dar más detalles aquí porque si no estos se ponen nerviosos, pero para que me entendáis. Nada hay más enriquecedor en la vida
que escuchar algunas historias de otras personas que de verdad son impactantes. Entonces, eso es nuestro pasado. Ahora nos vamos a ir al presente. Como en ese proceso de pasado ya hemos trabajado con las cosas que nos dolían, que nos han hecho sentir mal, hemos identificado nuestras emociones, nuestros sentimientos, hemos identificado la atmósfera, lo que ocurría en ese momento, y hemos identificado el entorno que nos rodeaba, en mi casa, fuera del colegio, cuando si tenías un perro, no tenía un perro, si me acuerdo del perro, lo que tú quieras. Es importante esto porque esa es toda la foto del asunto. Es un ejercicio que lo podéis hacer. Yo os recomiendo, si os queréis pringar de verdad y queréis aprovecharlo, que lo hagáis durante tiempo. Si lo tomáis como un juguetito de, pues mira, hoy hago esto y dentro de 3 meses, ay, mira, que me aburro, voy a hacer esto. Pues bueno, os puede servir o no, pero como vosotros decidís, yo no voy a insistir en el tema porque es una cosa personal. Si quieres, quieres, y si no quieres, pues no quieres. ¿Qué quieres que te diga? Pero me centraría una temporada en eso, por ejemplo, 2 semanas, antes de empezar el siguiente. El siguiente ejercicio sería el del presente. Como ya has procesado muchas cosas del pasado, seguramente con susto, a lo mejor con miedo, y no tener miedo porque estáis haciéndolo solos, nadie va a leer nada, es vuestro secreto, es vuestra cosa íntima, nadie tiene que leer, ni ver, ni nada, esa es tu cosa. Hacerlo en un lugar tranquilo, poneros hasta música si queréis, pero música suave para hacerlo. Ahora vamos al estado del presente. Con eso ya asumido, revisado, escrito, plasmado en la mano, material, vamos a entrar en el presente, y en el presente vamos a entender qué consideramos que son nuestras carencias y qué consideramos que son nuestras virtudes a día de hoy. Y vamos a ir un poquito más también. Vamos a analizar nosotros personalmente qué elementos negativos y qué elementos positivos tenemos en nuestra personalidad. Nosotros, sin injerencia de nadie. Es el ejercicio. No tener miedo a esto. Seguramente luego iréis limando, corrigiendo cosas. Bien, lo vais a ver, no pasa nada, pero hay que empezar por algo. Y empezar por algo que es tuyo, hecho por ti, es la búsqueda de la autoridad y cuestionar la autoridad. Vamos a cuestionar nuestra autoridad, a responder a nuestra autoridad y observar la autoridad de fuera y analizar la autoridad de fuera, que es de lo que se trata. Por supuesto que os podéis seguir apoyando en lo que queráis, pero este ejercicio individual es para mí necesario y además muy bonito de hacer. Repito, habiendo acabado la fase del pasado, empezamos en la fase del presente, y aquí vamos a entender nuestras carencias y nuestras virtudes, las que nosotros creamos, y las vamos a escribir, y después vamos a escribir elementos que nosotros consideramos negativos o positivos de nuestra personalidad a día de hoy. Y ponéis, ¿qué fortalezas creo que tengo? Y si no creo que tengo, podéis decir, ¿qué fortalezas tengo? Y decir, no sé, soy amable. Cuando decido hacer algo, lo hago a tope, con intensidad, me siento bien. ¿Qué debilidades tengo? Cualquier opinión que cuente otra persona me afecta. A veces hablo más de la cuenta y cuento mis cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy contando esto que estoy haciendo y cuando alguien me ha dicho eso me he echado para atrás. Lo que sea, lo ponéis ahí y rascar, que os aseguro que salís. Que salís con algo en la mano. Después de haber escrito las fortalezas y las debilidades, y ya habiendo hecho el anterior del pasado, vais a poder tener un mapa de vuestra mente, un mapa de asociaciones, y sin daros cuenta vais a poder
ver poco a poco de dónde venían ciertas cosas. Por ejemplo, de dónde te viene tu carencia o tu debilidad. Y vas a poder verla que venía de cuando estaba en el colegio y pasó esto con el bullying, por ejemplo. Esto es lo que yo llamo hacerse responsable de la historia. Es decir, de tu historia. ¿Para qué? Para evitar cosas del tipo de las que pasan hoy en día, como que un niño diga que tiene estrés climático, o que tú vayas a un encuentro público. Hay un psicólogo psiquiatra muy conocido, Jordan Peterson, muy comprometido, canadiense, que en un vídeo que vino hace mucho, como se mete en todos los fregados, estaba en una televisión, en un programa, debatiendo acerca de ese tema tan brutal que hay ahora, que es el de que los chicos y chicas a ciertas edades muy jóvenes, 14, 15 años, están cambiándose, están con el tema del género y del sexo. Un verdadero dramón, esto interesante. Entonces, él explicaba su postura y los otros explicaban las suyas. Y el programa decidió, como consecuencia de que el otro lado dijo que se habían sentido, eran gente adulta, no eran niños, gente adulta, muy adulta, emocionalmente afectados y heridos por las palabras del otro. Yo he visto el programa, simplemente había otra opinión distinta, y bueno, es que era científica además. Por ejemplo, sabía definir el científico qué es sexo y qué es género. Hay gente que no lo tiene claro. Se habían sentido ofendidos y emocionalmente afectados por las palabras del otro. La televisión decidió cancelar y eliminar el vídeo y el programa. Pues este ejercicio que estamos haciendo, entre otras cosas, sirve para esto. ¿Y qué significa esto? Para ser responsables de nuestros actos. No puede ser, porque no puede ser, ya os lo digo yo, no puede ser. Y yo he sido uno de los picones máximos que hay. Que porque una persona piense distinto, tú entres en un estado de estrés y no tengas capacidad ni siquiera de responder. Las personas podemos pensar distinto. Pero hemos llegado a unos puntos ya de tanta locura, que ni siquiera una conversación respetuosa con ideas contrapuestas, y digo respetuosa con ideas contrapuestas, se puede materializar porque alguien sufre de oír una palabra distinta a la otra. Una palabra que no acepta. Para eso es esto. Pero eso con el miedo, he puesto ese ejemplo porque es un ejemplo muy, muy potente y muy de moda ahora mismo, porque es de moda. Pero esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. Miedo, ansiedades, lo que os dé la gana. Entonces, volvemos al presente. Descubrimos nuestras fortalezas, descubrimos nuestras debilidades y empezamos a entender el funcionamiento de nuestra mente por asociaciones que tiene del pasado, y vamos a empezar a ver cómo hay cosas del pasado. Esta debilidad la tengo porque en ese momento, por ejemplo, a mí me ocurría que podía ser debilidad o fortaleza, pues un desafío a la autoridad total. ¿De dónde venía? Venía de algo de atrás, súper claro, que lo vi y lo supe ver, y lo vi y dije, a veces era fortaleza eso y a veces era debilidad, puede ocurrir. La parte de la fortaleza que yo leo como fortaleza es decir, bueno, no me he dejado pisar, pero esa parte tiene una debilidad, se me va la manita. A veces se me va la manita, no entiendo, estoy reaccionando en lugar de accionar. Entonces, esto nos va a servir
para entender nuestra mente. Repito, presente en el cuaderno, debilidades, fortalezas, y empezaremos a entender nuestra mente y escribiremos: hostias, he encontrado esta asociación con aquello que me pasó y que considero ahora que es una debilidad. Seguidamente, en este apartado del presente, vamos a escribir cuáles son tus hábitos a día de hoy. Y diréis: pero yo no tengo hábitos. Sí, tú tienes hábitos, como tiene todo el mundo. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora desayunas? ¿Qué haces al desayunar? ¿Qué ocurre después de desayunar? ¿Vas al trabajo? ¿No al trabajo? ¿Qué ocurre en el trabajo? Después del trabajo, ¿qué haces? Tu agenda. Pero no solamente tu agenda, tu mente. Porque si os ponéis a pensar cómo está la mente, o hacer un ejercicio de una semana, cómo está la mente esta semana. O si queréis, cada día, cuando llegáis a casa, escribís en el presente qué me ha pasado hoy mentalmente. Empezar a conocer tus hábitos. Y ahí también vas a descubrir que tienes algunos hábitos. Por ejemplo, yo qué sé, hábito puede ser fumar, hábito puede ser, como veréis, no digo ni malo ni bueno, digo hábito, hacer deporte, lo que sea. Ese es tu estado actual. Hemos trabajado con el pasado, como he explicado antes, estamos trabajando con el presente, que es el estado actual, y ahora vamos a llevarlo a la proyección del futuro. De nuevo, esto parece lineal, pero esto, una vez que lo entendemos, una vez que hemos hecho el ejercicio, lo que hacemos es llevarlo de lo clásico a lo cuántico, porque nosotros podremos manejar en el aquí y en el ahora esas tres partes. ¿Por qué? Porque ya las has podido revisar. ¿Qué es lo que hacemos, lo que hace Joe Dispenza? Se va de lo clásico, de la física clásica, pasado, presente, futuro, lineal, y lo lleva a la cuántica. Es lo que estamos haciendo. Dicho esto, pasamos a la tercera fase, que es la del futuro. De nuevo, es un ejercicio que puede ser largo, pero ¿yo qué haría? Una semana del pasado, una semana del presente, una semana del futuro. Escoger de la lista y vais trabajando sobre ello. En esa parte de la proyección del futuro, después de haber hecho el pasado y reconocer el estado actual en el que estamos, la pregunta es: ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo empezar a proyectar algo nuevo en base a todo ese conocimiento y revisión que me he hecho para ponerlo en marcha? ¿Cómo puedo diseñar mi futuro? Es más, os podéis decir: ¿cómo puedo diseñar mi futuro ideal, el que yo quiero? Pues claro que sí. ¿Cómo me veo yo de aquí a 2 años, a 3 años, a 5 años? Claro que sí. No pasa nada. Está genial. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un ejercicio de conciencia, de averiguar de dónde veníamos, qué pasaba, cómo me sentía, en qué partes soy flojo, en qué partes soy fuerte, cómo funciona mi mente, qué hábitos tengo. Claro, ¿por qué no? Entonces, en esta parte puedes hacerte una estrategia. Sí. Y puede ser desde lo material, vamos, yo lo recomiendo, a lo emocional, a los hábitos y a tu conducta, sabiendo ya todo lo que sabes. Me veo en 2 años siendo mucho más empático. Me veo en 2 años siendo mucho más resiliente. Me veo en 2 años gestionando un grupo de personas, porque siempre he querido gestionar personas y hacer cosas en grupo creativas. Me veo siendo un empresario solo, como en el oeste, hablando
de coaching. Me veo siendo una fotógrafa. Me veo siendo una escritora. Me veo siendo una arquitecta, una diseñadora. Me veo viviendo en las Bahamas todo el año. Me da lo mismo. Porque ya vais a tener conciencia. Y cuando digo conciencia es esa característica que rodea a todo vuestro proyecto, que tiene un componente de amor importante, que tiene un componente de humildad importante y tiene un componente de comprensión, primero personal y seguro de impacto en los demás. Es decir, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Y cómo lo aprendes eso? Porque lo has escrito ya, lo has aprendido en el pasado y te lo han hecho. Entonces escribes esa estrategia. Y no solamente la escribes, al escribirla lo que vas a encontrar es que vas a tener claridad. ¿Claridad de qué? Claridad de objetivo, porque tu mente está limpia y podrás diseñarte tu futuro. Desarrolla una estrategia para tu vida. Obtendrás claridad, diséñate tu futuro y además, y esto es importantísimo, en esa proyección a futuro de lo que quieres y de cómo te ves, producto de lo que has hecho y revisión del pasado y del presente, vas a identificar, vas a poner posibles obstáculos que tú crees que pueden surgir, los que te dé la gana. Y os aseguro que la diferencia entre hacer este ejercicio de proyección a futuro, habiendo hecho el ejercicio 1, el paso 1 del pasado y el paso 2 del presente, es muy distinto de si nosotros hiciéramos esto actualmente sin haber hecho esos dos pasos. No tendría nada que ver. Seguramente estaría un poco como sucio, porque nunca nos hemos hecho cargo ni responsables de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo esto? Nos estamos haciendo cargo de nuestra vida. No estamos en la queja. No. Y esto no tiene nada que ver con las reacciones o con las acciones que uno puede tomar si le han pasado cosas feas. No. Las acciones ante cosas feas, por supuesto, hay que sacarlas y lo que queráis. No, pero no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con ser responsables de nuestros actos. ¿Para qué? Para evitar decirle a un tipo de televisión o a tu papá o a la sociedad: es que he tenido un apagón emocional producto de las palabras que ha dicho este señor acerca de... No, hombre, no, por amor de Dios, o esta señora. Que no, Reyes. Que no. Identifica obstáculos. Estamos en el diseño del futuro. Perdón. Y los identificas y te ves superándolos. Y te ves cómo superándolos. La próxima vez que me encuentre con una persona de este perfil, mi reacción va a ser distinta de la del pasado. No voy a reaccionar, voy a actuar desde el amor, accionando si creo que debo de accionar, poniendo límites si creo que debo de poner límites, entendiendo también que puede tener una postura distinta a la mía. Y que a lo mejor yo puedo entender, obviamente la tengo que respetar porque es así, pero no puedo sentirme yo dañado, ninguneado, apagado, porque me acaba de surgir un sentimiento, una emoción, porque estamos en esta época ahora. Todo el mundo está liberando las emociones y se cree que tiene derecho a que sus emociones son más importantes que las de los demás. Entonces es una puta locura. Literalmente una puta locura. De esto se trata. Y os aseguro que si seguís este programa, así como lo estoy contando, vais a encontrar un montón de cosas interesantísimas. Esto lo podéis combinar, como veréis aquí no hay mucha meditación, ni respiraciones, ni nada, ¿eh? No, hay manito de escritura y valentía. Pero más allá de esto lo podéis combinar con otras acciones, como meditar,
como hacer deporte, como respirar o como hacer el viaje psicodélico. Lo que os dé la gana. Podéis decir perfectamente, mira, voy a empezar el programa el curso y como necesito hacer el listado de todas las cosas desde hoy hacia atrás que considero que han sido traumáticas para mí, dolorosas, que me han afectado y no me aclaro mucho, voy a meditar hoy, por ejemplo, hoy y mañana, en mi meditación, acerca de eso. ¿Qué recuerdos tengo sin rescatar? Claro que sí. Por supuesto que sí. Dedicar el tiempo que queráis. Yo os invito a que lo hagáis, es gratificante. Es bonito, vais a pasar por sensaciones peculiares, vais a volver a sentir lo que sentíais, protegeros en ese sentido para no caer en ninguna trampita. Vais a poder llorar de emoción, sobre todo al ver cómo vais superando cosas, al ver que las podéis verbalizar y que las habéis tenido calladas durante años, en ese miedo aterrador que ya se os había olvidado pero que está en el cuerpo. Es muy emocionante, por enriquecedor, y también es espiritual. No he hablado de eso, pero hay una parte de compasión con uno mismo, de quererse, que es fascinante, además de poder ir a un coach y de lo que os dé la gana. Yo os invito a que lo hagáis y nada, os dejo con este cursito. Si tenéis alguna pregunta, no dudar en preguntar por el canal, que yo con alegría os contesto. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.